¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y hoy quiero hacer un video explicando las gravísimas decisiones que se vienen para una Corte de Constitucionalidad que probablemente es la peor corte que hemos tenido en 30 años y que lamentablemente con amparos ilegales que no tienen fundamento, que no tienen razón de ser y que son amparos que buscan violar el régimen constitucional republicano de gobierno guatemalteco, han erigido a esta corte como una cuasi dictadura que se avecina a destruir a través de amparos ilegales la República de Guatemala, donde cada entidad y cada poder del Estado tiene su poder delimitado por ley, pero más importante por la Constitución. Pero parece ser que es la mismísima Corte de Constitucionalidad la que quiere irrespetar la Constitución y violar la República de Guatemala, que es básicamente dividir el poder en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para entonces poner un suprapoder, que sería una Corte de Constitucionalidad que usurpa el poder ejecutivo, que algunas veces también ha querido usurpar el poder legislativo y ha usurpado con amparos ilegales varias veces el poder judicial. Esto quiere decir, guatemaltecos, que según la ley de amparo, constitucionalidad y habeas corpus, que es la ley que rige a la Corte de Constitucionalidad, los magistrados tienen una camisa de fuerza, que es la ley, y esa camisa de fuerza que los limita ha sido violada por estos magistrados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esta semana hay noticias de que 3 o 4 magistrados de 7 que tienen que conocer un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y contra un amparo que ha dado la Corte Suprema de Justicia, van a conocer un amparo que probablemente podría inscribir ilegalmente a Tel Maldana. ¿Por qué hay que combatir la inscripción ilegal de Tel Maldana como candidata presidencial? Porque no es candidata. Ya el mismo Tribunal Supremo Electoral 4-1 ya decretó que una candidata sin finiquito, porque la Contraloría le anuló el finiquito el 12 de diciembre del 2018, y una precandidata con orden de captura pendiente por un juzgado penal por delitos de corrupción que Tel Maldana cometió adentro del Ministerio Público, es increíble y es imposible que con un amparo ilegal, con un posible amparo ilegal que se podría promulgar esta semana, sea inscrita violando la ley. Si esos magistrados de la Corte de Constitucionalidad hacen esa ilegalidad y tratan de inscribir a una persona que tiene 12 denuncias penales en contra, que tiene un juicio penal abierto en su contra, que tiene orden de captura penal en su contra y que tiene un finiquito anulado por corrupción por la Contraloría General de Cuentas de la Nación desde el 12 de diciembre del 2018, eso, guatemalteco, sería un delito flagrante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si la Corte de Constitucionalidad comete delitos flagrantes, no puede pasar otra cosa, sino que el presidente de la República y el ministro de Gobernación apresen a esos magistrados que cometan el delito flagrante de prevaricato y los pongan inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Nadie, guatemaltecos, ni siquiera un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, mucho menos la Corte de Constitucionalidad, puede cometer delitos flagrantes abusando de su poder y queriendo legalizar lo que es ilegal de suyo, y como un hecho notorio y fidedigno, que es que nadie puede negar en Guatemala, porque hasta hay fotos circulando en los medios de comunicación con la firma y sello del juzgado, que hay una orden de captura vigente contra Tel Maldana. Nadie puede negar que el finiquito de Tel Maldana está anulado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Guatemaltecos, no podemos vivir bajo la tiranía ilegal de una Corte de Constitucionalidad rebelde que quiere violar la Constitución y la ley. Estemos vigilantes, guatemaltecos, y si se comete esa ilegalidad por parte de algunos magistrados en la Corte de Constitucionalidad que creen que están por encima de la ley y que creen que son una dictadura judicial espúrea, entonces, guatemaltecos, tendremos que salir a protestar, entonces tendremos que salir a exigirle al presidente de la República que por delito flagrante y continuado aprese a los magistrados que firmen ese amparo ilegal, y entonces, guatemaltecos, tendremos que salir hoy, que todavía se puede, a defender nuestra república antes de que esta gente corrupta en la Corte de Constitucionalidad y en algunos partidos políticos como la UNE, afuera de la Corte, que controlan algunos magistrados corruptos adentro de la CC, nos vuelvan Venezuela, Nicaragua o algo peor como Cuba.
puede seguir en @frati Giovanni en mi cuenta de Twitter o en Giovanni Frati Periodista en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.